Hola, mi nombre es Paul y hoy día te voy a contar cuál es mi experiencia trabajando aquí en Canadá, con diferentes tipos de contratos en diferentes tipos de trabajo. Así que quédate hasta el final del video si quieres saber más de cómo es trabajar aquí en Canadá. Una de las primeras cosas que tienes que definir es dónde vas a vivir, porque eso va a marcar cuál va a ser tu estilo de vida y el tipo de experiencia laboral que vayas a tener. ¿Por qué? Porque hay distancias acá que haciéndolas en transporte público pueden ser cerca de unas 2 horas y que si las haces en auto van a ser unos 30-35 minutos. Y así más o menos es la diferencia con el transporte público y el transporte particular. Luego tienes que tener en cuenta que si es que vives en downtown, por ejemplo, probablemente vas a conseguir un trabajo que sea un poco más de oficina, como puede ser un trabajo en marketing como el mío. Puedes conseguir un trabajo a través de administración, un trabajo de oficina en general. Y si vives en las afueras, probablemente vayas a conseguir un trabajo que es un poquito más industrial o un trabajo un poquito más manual, se podría decir. Entonces eso es lo primero, y en base a eso después vamos a ver cuáles tipos de contratos hay y cómo es que te contratan las empresas también. Entonces, ¿qué tipo de trabajo quieres tener? Si ya sabes que es un trabajo de oficina y quieres tener, es mejor que estés cerca al downtown. Si quieres tener un trabajo que sea manual o de mano de obra, ya sabes que lo más recomendable es que estés un poco en las afueras, donde se busca más este tipo de trabajos o tipo de labores. Luego, tenemos que saber que hay diferentes tipos de contratos y diferentes tipos de nómina, payroll en inglés, o de planilla, como dirían en mi país, en Perú. El primero es el payroll normal, que es el mundo ideal para todo el mundo. Es un contrato que tienes con la empresa, que la mayoría de veces es indefinido y te permite estar ahí por el tiempo que quieras trabajando, y tienes la ventaja que para que te saquen es prácticamente imposible, porque en Canadá hay muchas reglas laborales y muchas union le llaman en inglés, pero es como que la asociación de empleadores que siempre están en defensa de los derechos laborales, y entonces no te pueden sacar prácticamente por ningún motivo, y si es así te tienen que dar una muy buena justificación. Entonces eso no sucede. Luego después tenemos otro tipo de contratación que se llama contractor, que en realidad es como un freelance de una persona que trabaja. Es como un freelance de una persona que trabaja, digamos, full time con la empresa, pero que en realidad no es realmente un full time. ¿Y por qué? Porque estos contratos por lo general tienen una fecha determinada de inicio y de final. Y si tú, por ejemplo, estás para un proyecto específico o estás trabajando para un cambio particular que vaya a hacer la empresa, una vez que termine este proyecto puedes dejar de trabajar con ellos, te pueden decir que ya no trabajas con ellos, pero sin embargo sigues en el contrato con ellos. Sigues en el contrato con ellos, pero ya no te pagan. Entonces es un contrato que muchas personas no saben que existe, pero que a muchas de las personas que recién llegan o que tienen muy poco tiempo acá o que todavía no tienen una residencia, les dan ese contrato justamente por ese motivo, porque saben que la persona que llega tiene mucho más necesidad de empleo, de dinero, y va a aceptar prácticamente cualquier cosa. Además que no tiene el conocimiento de los diferentes tipos de contratos que hay. Entonces, cuando tú eres contractor, ganas bastante menos de lo que ganaría una persona en esa empresa, y además sin ningún beneficio. Yo, por ejemplo, estaba trabajando para una empresa muy grande de acá y conocida. En realidad podría ser que una de las más grandes de Canadá, y sin embargo tenía ese tipo de contrato, que era contractor. Entonces era como un freelance, y sin embargo tenía que pasar mis horas, a pesar de estar fijo trabajando con ellos. No era un trabajo en el que yo pueda trabajar la cantidad de horas que yo quisiera, sino era un contrato en el que tenía que pasar mis horas todos los viernes, sin ningún prácticamente beneficio laboral, sin vacaciones. En realidad vacaciones las puedes tomar como tú quieras y irte el tiempo que quieras. La única diferencia es que no te van a pagar por esos días. Entonces, en realidad no incluye vacaciones.
Seguro médico solamente tienes el del Estado, que es el OHIP, que es un seguro médico que tiene toda persona que trabaja acá, pero no te cubre atenciones dentales, ni de los ojos, ni de los oídos, ni, bueno, otro tipo de cosas. Y además tienes la desventaja que es muy probable que toda tu vida te quedes como contractor, es decir, que no pases a la planilla misma de la empresa. Y entonces estás como que condenado a siempre tener un salario más bajo, haciendo lo mismo que va a hacer otra persona, que posiblemente si tenga una persona canadiense, por decirlo así, que no le van a dar ese tipo de contrato y que va a ganar mucho. Entonces, ese es un tipo de contrato, ¿ok? El contractor, donde tú eres un freelance. Después tenemos otro que es un verdadero freelance, que es algo que yo también hago. Entonces, cuando eres un freelance, lo único que tienes que hacer es mandar un invoice. Un invoice es como una factura o un recibo por honorarios, como le llaman en el país, que la mandas a fin de mes con la cantidad de horas que has trabajado para ellos, y luego eso te lo pagan por una transferencia bancaria o te mandan un cheque. Esto lo hacen las empresas para no pagar impuestos, porque no te tienen ningún tipo de contrato y no tienes ningún tipo de beneficios tampoco, porque en realidad eres una persona que es un trabajo específico para ellos y nada más. No vas a la oficina, no tienes prácticamente que cumplir con nada. Muchas empresas, sobre todo las pequeñas, tienen ese tipo de empleados que solamente trabajan por invoice. Si tú estás en este caso, lo mejor es que a fin de mes, cuando termine el año fiscal, los pases para pagar los taxes. ¿Por qué? Porque en realidad tú tampoco vas a pagar impuestos, pero si no los declaras y no los pagas, para el gobierno es como si estuvieras haciendo algo ilegal. Entonces, que tú los pagas, después eso te puede servir inclusive para ponerlo como horas de trabajo en el país, y puede servirte para aplicar a una residencia o para tener diferentes beneficios o para decir que tú estás trabajando. Ese tipo de trabajo creo que no es tan injusto, porque tú no pagas impuestos y ellos no pagan impuestos, y si tú decides, lo haces. Es algo que corre más que nada por tu propia responsabilidad. Luego tenemos los tipos de trabajo que son en cash, o como dirían en efectivo o por lo bajo. Estas son personas que trabajan que hacen trabajos que se pueden decir temporales. Muchos pueden ser de construcción, pueden ser de jardinería, guardianía, limpieza, y la mayoría de esos trabajos son en efectivo. Es decir, que no requieren prácticamente mucha documentación, pero tampoco te ofrecen ningún tipo de beneficio. Y la verdad es que en muchas ocasiones no tienes la seguridad si que el empleador te va a pagar o no te va a pagar, porque no hay nada dicho, no hay nada escrito o firmado. Entonces, digamos que es el más inseguro. Y luego tenemos el mundo ideal que les dije al principio, que es el perro, que es el contrato con una empresa en el cual tienes todos tus beneficios, e inclusive al pasar un año con la empresa tienes derecho a tener acciones de la empresa, y la empresa misma te puede dar un bono o comprarlas por ti. Y bueno, ahí no se queda, porque además tenemos también contratos temporales. Los contratos temporales, que son la mayoría de los contratos que puedan encontrar en internet cuando estén buscando un trabajo, son por meses específicos. En esos contratos, por lo general, estás como contractor. En pocas ocasiones estás como con payroll, pero también son contratos que son por tiempos específicos. Cuando busques trabajo acá, te va a parecer un poco extraño que para posiciones importantes, como por ejemplo las que podemos tener en Latinoamérica, como puede ser una jefatura o un puesto de dirección, existen empleos que son temporales, que a veces son por unos 6 meses o pueden ser por un año, pero el tema es que no te contratan por un tiempo indefinido, y eso sucede muchísimo porque saben que las personas que hagan postulado a esos trabajos son personas que no son canadienses. Hay muchas personas que vienen preparadas o que vienen a estudiar, y entonces el trabajo que le ofrecen es de ese tipo,
como para ponerte a prueba, y también porque saben que al ser una persona extranjera también no vas a exigir tantos derechos laborales, no tienes el conocimiento y vas a aceptarlo prácticamente, porque como la vida es tan cara acá, sí o sí tienes que trabajar. Si no trabajas, si no generas dinero, el sistema económico y la ciudad te devora. Entonces siempre tienes que producir de alguna u otra manera. Bueno, como verán, no es el paraíso. Hay oportunidades porque se pueden conseguir diferentes opciones laborales. Yo desde que estoy acá he pasado prácticamente por todas. Entonces creo que tengo ya un conocimiento y una experiencia de cuáles son los tipos de contrataciones y el diferente tipo de trabajo que te puedan ofrecer. Entonces ahora, por ejemplo, que ya tengo el conocimiento, es como quien diría en Latinoamérica, pagar derecho de piso, ¿no? Ahora que ya tienes el conocimiento, que ya tengo el conocimiento, voy a aplicar conociendo los diferentes tipos de contratación y los diferentes tipos de trabajo que existen. Hago este video para que ustedes sepan y para que, si vienen, apunten directamente a lo que más les convenga y no sean engañados o no tomen un contrato, acepten un contrato sin darse cuenta. Espero que el video les haya sido de mucha utilidad, que les haya gustado, que me dejen sus comentarios aquí abajo para saber qué es lo que ustedes opinan, si es que también tienen experiencias similares, y compartirlas, conversar sobre ello, que se suscriban al canal también, porque siempre trato de subir un video de mi experiencia y las cosas, y que lo compartan, dale un like también, ¿ok? Nos vemos en otro video. Chao, suerte.